Muy buenos días a cada uno de ustedes. Agradecerles por estar conectados ya el día de hoy en esta programación de asistencia técnica sobre la norma técnica A120, accesibilidad universal en edificaciones, teniendo en consideración de que esta norma técnica tiene por objeto regular las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de diseño para las edificaciones, a fin de contar con ambientes, mobiliarios, rutas accesibles y señalización para la accesibilidad universal que permitan el desplazamiento y atención de todas las personas, independientemente de sus características funcionales o capacidades, aplicando el principio del diseño universal, ¿no? Y el ámbito de aplicación de esta norma es de aplicación obligatoria para todas las edificaciones donde se presten servicios de atención al público, sean de propiedad pública o privada, y para las áreas de circulación común de las edificaciones de uso residencial. Para ello, justamente el día de hoy se tiene esta asistencia técnica de manera coordinada y articulada con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, específicamente con la Dirección de Accesibilidad, a quien agradecemos infinitamente esta coordinación, a la arquitecta Mariel Prentice, ¿no?, que está presente el día de hoy y quien nos va a brindar esta asistencia técnica. Ya iniciando con el programa, en representación de nuestra directora, la directora regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades, la doctora Eldina Keikol Arévalo Silva, voy a dar el saludo correspondiente, ¿no?, dándoles la bienvenida a esta asistencia técnica y exhortándoles a que puedan seguir participando, ¿no?, y haciendo eco la réplica respectiva a todos los demás funcionarios y servidores públicos de sus instituciones para que podamos socializar esta norma técnica, teniendo en consideración de que efectivamente el tema de la accesibilidad y los ajustes razonables aún nos falta por implementar en todas las instituciones, sean públicas o privadas. Asimismo, damos el pase ya a Francisco Vega Buñón, coordinador del CCR CONADIS San Martín, para sus palabras de bienvenida y apertura de esta actividad. Adelante, Francisco, por favor. Muy buenos días a cada uno de los presentes. En principio, transmitirles el saludo cordial y afectuoso en representación de la Oficina Regional de CONADIS, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, de la sede acá en San Martín. Y en esa línea también felicitar al equipo de la Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades y a la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad, OREDIS, por tener esta preocupación de manera continua para tratar de proveer estos espacios de fortalecimiento hacia los funcionarios, servidores, tanto del gobierno regional y también de los gobiernos locales, porque es allí donde tenemos diferentes brechas, como ya lo estaban también adelantando. Por otra parte, también felicitar a la arquitecta Marianel Prentice por su disponibilidad, su disposición, su predisposición para realizar estas asistencias técnicas que va a permitir que tengamos mayor conocimiento respecto a los alcances de la norma técnica A120, la cual, como también lo estaba ya mencionando, establece una serie de especificaciones a tener en consideración para la construcción de nuevas edificaciones y también para la adecuación, rehabilitación o remodelación de la infraestructura ya existente. Si bien es cierto, hasta el año pasado estuvo vigente el Plan Nacional de Accesibilidad, donde se establecían diferentes disposiciones, y también en dicho documento se planteaba y se identificaba en detalle la problemática justamente que había a nivel nacional. Específicamente, si nos referimos a la temática de discapacidad, donde son las personas que tienen movilidad reducida, y también, por ejemplo, adultos mayores, son ellos los que de alguna manera sienten mayor, diría, frustración al momento de acercarse a una entidad pública o a una entidad privada que brinda servicios públicos por las barreras físicas que generalmente encuentran, ¿no? Y en esa línea también entendemos que el Estado tiene una preocupación y es así que, por ejemplo, en las últimas leyes de presupuesto que se han ido aprobando, se ha establecido en alguna de estas disposiciones complementarias
que un determinado porcentaje de dicho presupuesto sea destinado a realizar mejoras en accesibilidad con el fin de ir cerrando estas brechas, ¿no? Y de tal manera de que las instituciones públicas, al menos en este caso puntual respecto a la asignación de presupuesto, que es muy limitado también, es un 0,5%, y no permite, obviamente, cerrar brechas, creo que por dos aspectos, ¿no? Uno es el tema de quizás desconocimiento de los alcances de la norma técnica 120 por parte de los gerentes de infraestructura o los que hagan sus veces, y por otra parte también por que no hay el seguimiento para medir, identificar justamente el cumplimiento de estas disposiciones. Entonces, esperemos de que justamente con esta ciencia técnica se pueda ir fortaleciendo las competencias de los equipos técnicos, tanto de gobierno regional y de los gobiernos locales, y esto con la finalidad de atender justamente estas demandas que son sumamente urgentes y que las venimos arrastrando ya por largos periodos. Entonces, dicho esto, agradezco también de manera especial a cada uno de ustedes por haberse dado cita en este espacio y damos ya por aperturado este evento y dejamos en el uso de la palabra al licenciado Oliver Rimache para que continúe con el desarrollo del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu participación también el día de hoy. Como les estaba mencionando, justamente esta es una articulación, ¿no? Intersectorial con el ente rector CONADIS, con CCR CONADIS San Martín, también con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Y justamente ya le damos el pase a la arquitecta Mariel Prentis, especialista de la Dirección de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que nos dé sus palabras de saludo y posterior a ello ya el desarrollo de la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias, arquitecta, por estar presente el día de hoy. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Agradezco la invitación y a todos los organizadores de esta asistencia técnica, que es muy importante para que podamos nosotros promover la adecuación, ¿no? Y diseño de ciudades accesibles. Bueno, voy a compartir. Un minuto, por favor. Muy bien. Sí se llega a visualizar mi pantalla, ¿verdad? Sí, arquitecta. Okay. Listo, muy amable, gracias. Muy bien, el día de hoy estamos todos reunidos justamente para poder hablar y brindar una asistencia técnica respecto a la norma técnica 120, que es accesibilidad universal en edificaciones, que es parte del compendio de normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y que este cumplimiento obligatorio y que busca generar ambientes en edificaciones con condiciones de accesibilidad. Son las condiciones mínimas que debe contemplar. Antes que nada, queremos presentarnos. Laboro actualmente en el Ministerio de Vivienda, en la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico. Esta dirección forma parte del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, y dentro de esta dirección general tiene dos direcciones de línea, que es la Dirección General, perdón, la Dirección de Accesibilidad y la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, ¿no? Esta dirección general es responsable de poder normar, promover y supervisar en materia de accesibilidad justamente a los beneficiarios, que es para las personas con discapacidad, madres gestantes y adultos mayores. Bueno, dentro de las actividades que venimos realizando a ambas direcciones es la actividad normal, capacitar, promover, actualizamos normas o documentos en la materia, tratamos de promocionar el desarrollo de pilotos y algunos programas, desarrollar capacidades como el día de hoy, dar esta asistencia técnica y sobre todo realizar el monitoreo y evaluación del seguimiento de algunos instrumentos de gestión que se encuentran vinculados a la materia, ¿no? Hoy por hoy, casi la mayoría de los que estamos presentes conocemos la Ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, el Plan Nacional de Accesibilidad 2018 al 2023, que sin embargo hace poco se ha aprobado a través de un decreto supremo la continuidad de este plan hasta el 2025.
¿no? Entonces, es un instrumento que todavía se encuentra en vigencia. Y así como otras políticas nacionales multisectoriales que determinan un problema público para ciertos público objetivo, ¿no? O sea, la política de discapacidad, la política de adulto mayor, la política de niños y adolescentes, así como la política de seguridad ciudadana. Todas estas políticas o instrumentos tienen ciertos servicios que el proveedor muchas veces es los gobiernos locales, los gobiernos regionales, pero nosotros también como ministerio tenemos algunos servicios y acciones que debemos realizar. Bueno, entonces antes de empezar sobre la norma técnica, voy a hablar sobre la accesibilidad universal, ¿no? Es importante conocer un poco la problemática en nuestro país, ¿no? La mayoría de la perspectiva que tienen las personas con discapacidad, cerca del 31.5% de las personas con discapacidad enfrentan limitaciones para poder acceder a espacios en los en los que pueda desarrollarse en plena libertad y autonomía. Esta es una información, es una data del ENEDIS, que es la encuesta nacional especializada en discapacidad, que la única vigente que tenemos y actualizada es la del 2012, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta perspectiva de la población con discapacidad, señalan que el mayor porcentaje de que tienen algunos problemas para ingresar o desplazarse al interior es en establecimiento de salud, ¿no? Tenemos un 29.3%, siendo un establecimiento de un servicio básico, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes problemas que se han evidenciado en esta encuesta nacional especializada. Seguidamente tienen inconvenientes en el desplazamiento tanto en paraderos, tienen dificultades para movilizarse en sus centros de estudio, en los mercados, en sus centros de trabajo, y así entre otros espacios públicos como entidades financieras, centros de rehabilitación, plazas y plazuelas, oficinas públicas. Y dentro de oficinas públicas, que corresponden al 17.5%, también se encuentran las sedes municipales, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros brindamos un servicio al ciudadano y que también tienen dificultades en su ingreso y desplazamiento. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la población que son beneficiaria y que también son sensibles a estas condiciones de accesibilidad, ¿no? ¿Quiénes son las personas que son sensibles a las condiciones de accesibilidad? Ojo que la accesibilidad va a beneficiar a toda la población, pero existe un porcentaje de la población que tienen mayor sensibilidad a estas condiciones de accesibilidad, porque depende de estas condiciones para poder ejercer sus derechos adecuadamente, ¿no? Uno de los principales beneficiarios son las personas con discapacidad, el 10.3% de la población nacional. Estamos hablando de aproximadamente de más de 3 millones de personas, ¿no? Y dentro de esta población tenemos un porcentaje alto de personas con dificultad para ver, que es el 48.3% de estos 3 millones de personas. Muchas veces relacionamos la accesibilidad o la discapacidad con silla de ruedas, o no, que vendría a ser una discapacidad física o motora. Sin embargo, las personas que tienen dificultad para moverse o caminar es el 15.1%, ¿no? Entonces, siempre vinculamos o relacionamos la accesibilidad con rampas o con ciertos radios de giro, ¿no? Sin nosotros como servidores públicos para poder generar políticas, generar propuestas, debemos también evaluar estas cifras, ¿no? Si tenemos un gran porcentaje de dificultad para ver, debemos ver qué acciones podemos realizar para poder cerrar o cubrir esta brecha. Ahora, ya hablamos de los 10.3%, que son los involucrados directos, que son las personas con discapacidad, que ya hemos hablado que son más de 3 millones de personas, que esa es fuente del INEI de 2017, pero la población que también son sensibles a estas condiciones de accesibilidad son las personas con movilidad reducida. En el Plan Nacional de Accesibilidad se definió este término que menciona que las personas con movilidad reducida se encuentran las personas adultos mayores, niños menores de 6 años y madres gestantes al año, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a sumar estas cifras y adicionalmente que también forma parte de esta población, que son sensibles a las condiciones de accesibilidad, a las familias o acompañantes de las personas con discapacidad, los cuidadores, ¿no? Que siempre acompañan a las personas con discapacidad severa, sobre todo, que no pueden salir o desenvolverse de manera autónoma. Entonces, si hacemos una sumatoria, llegamos a un 37.5%.
Entonces ahí la cifra aumenta y son aproximadamente más de 11 millones de personas. Entonces es una cifra bastante significativa por la que nosotros debemos trabajar y darle cierta importancia que debemos realizar estas condiciones de accesibilidad en nuestro país. Muy bien. Ahora vamos a entrar un poco del marco conceptual para poder entender ciertas terminologías antes de poder entrar a la parte técnica, ¿no? Accesibilidad universal. Para poder nosotros entender la definición de accesibilidad universal, debemos conocer primero estos términos, por ejemplo, barreras, ¿no? La mayoría ya está familiarizada con este término porque son las barreras, son impedimentos u obstáculos que van a limitar o impedir el acceso, utilización, disfrute, interacción, comprensión incluso de manera digna, cómoda y segura de cualquier espacio, equipamiento o servicio, ¿no? En caso de que estas barreras se encuentran en el entorno urbano, se le define como barreras urbanísticas, ¿no? Porque se encuentran en el entorno urbano. Si son barreras arquitectónicas, son aquellos obstáculos que se encuentran en las mismas edificaciones. Si hablamos estas barreras o dificultades que podemos tener en el buen trato, en la empatía, en conversar con una persona con discapacidad, son barreras actitudinales, ¿no? Y así podemos encontrar otras barreras, por ejemplo, barreras en el transporte, podemos encontrar barreras en las comunicaciones, entre otras, ¿no? Ahora, la segunda definición es diseño universal. El diseño universal es el diseño ya de productos, entornos, programas y servicios que pueden usar todas las personas. Por eso le llamamos diseño universal, porque vamos a diseñar pensando en la mayor medida posible de que puedan usar todas las personas, ¿no? Sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Pero, sin embargo, no vamos a lograr un diseño universal para todas las personas, porque existen ciertas particularidades, ¿no? Específicas a cierta población que requiere de un diseño especializado, ¿no? Entonces, por eso es que el diseño universal engloba en la mayor medida posible. Por eso subrayo y resalto ese término, ¿no? En la mayor medida posible. Pero muchos me dicen, ok, arquitecta, si el diseño universal engloba todo en la mayor medida posible, ¿qué pasa con esa minoría? Esa minoría, entramos ya a la otra definición, que son ajustes razonables. Los ajustes razonables ya son las modificaciones o adaptaciones necesarias que se requieren en casos muy particulares, donde no logra llegar el diseño universal, ¿no? Ahí yo he puesto un ejemplo de una persona de talla baja, ¿no? En una vivienda, ¿no? Generalmente las viviendas están diseñadas de manera de diseño universal, la distribución de los espacios, tanto en un comedor, en una cocina, en dormitorio, ¿no? Pero para el caso de las personas de talla baja, tenemos que hacer alguna adaptación muy específica. Y, por ejemplo, estamos haciendo la adaptación en el mismo mobiliario, ¿no? Si tenemos mobiliarios altos, obviamente, en el caso de las personas de talla baja, tenemos que hacerle alguna adecuación en su mobiliario un poco más bajo, a cierta altura, de acuerdo a normativa, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos lograr los ajustes razonables, ¿no? Entonces, ya entendiendo estos tres conceptos, nosotros vamos a poder entender qué es la accesibilidad universal. La accesibilidad universal nace como una estrategia en el Plan Nacional de Accesibilidad para poder lograr la accesibilidad de manera general, ¿no? Si es que es algo nuevo, o sea, vamos a hacer una planificación, algún diseño, alguna implementación nueva, vamos a tener que diseñarlo a través del diseño universal y a través de los ajustes razonables para poder cerrar todo este círculo y tener un diseño universal, ¿no? ¿Y qué pasa para lo existente, ¿no? Ciudades existentes, edificaciones existentes. Vamos a tener que realizar la adecuación, el mejoramiento y rehabilitación. Y para ello nosotros vamos a identificar las barreras para poder eliminarlas, por eso es supresión de barreras. Pero también vamos a tener que aplicar los ajustes razonables en ciertas particularidades o casuísticas que encontremos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta estrategia va a lograr que podamos contemplar ciudades accesibles para todos. Y finalmente, un concepto básico que siempre es importante contemplarlo, la cadena de accesibilidad. La cadena de accesibilidad es la continuidad en el acceso a los espacios que permite conectar tantos lugares, o sea, espacios, ambientes, como también servicios, y que éstas no tengan barreras, no tengan ningún obstáculo. Ahí tengo un ejemplo de ciertos eslabones y que cada uno de estos eslabones se puedan conectar sin necesidad de generar algunas barreras.
Entonces, es la capacidad de aproximarse a un ambiente, de aproximarse a un servicio, a recibir una información, etcétera. Poder tener también la capacidad de ingresar, poder usarlo y sobre todo salir de cualquier espacio, tanto con autonomía y facilidad, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros querramos hacer algún proyecto, ya sea diseñar un proyecto, ya sea de tanto infraestructura, como también puede ser diseñar un programa o un servicio a la población, debemos garantizar que la cadena de accesibilidad. De nada me sirve nosotros garantizar solamente el uso del servicio o el uso del espacio si no garantizamos primero el ingreso y la aproximación a estos. ¿Okay? Tenemos que desarrollarlo de manera integral. Muy bien, este es un ejemplo para poder nosotros entender la cadena de accesibilidad en una sede municipal o una sede regional, por ejemplo, o incluso en un hospital, en cualquier edificación, ¿no? Si yo quiero hablar de la cadena de accesibilidad en una edificación, entonces, de acuerdo a la definición, tenemos que tener la capacidad de ingresar sin barreras u obstáculos durante la aproximación a esta edificación. ¿Qué significa? Que la aproximación de una edificación puede ser el entorno más cercano, de repente puedo identificar desde el paradero más cercano, 3 cuadras a la redonda, entre otros, ¿no? Identifico de repente las rutas accesibles y esas rutas empiezo a identificar o a suprimir las barreras. Si es que tengo un poste de alumbrado público en mitad de la vereda que me reduce el ancho efectivo, significa que yo ya lo identifiqué y tengo que suprimirlo para poder generar una ruta accesible hasta llegar a la edificación, ¿no? Hablamos de la aproximación. Ahora, el ingreso. El ingreso significa que el ingreso a la edificación, si es a través de gradas o escaleras, necesito generar o adecuar una rampa de acuerdo a la pendiente de la normativa, ¿no? Si es que tengo de repente dificultades para poder realizar una rampa, voy a implementar una plataforma elevadora, entre otros, ¿no? El uso es cuando ya al interior de la edificación, si yo quiero hacer uso del servicio de las instalaciones, obviamente dependiendo de las áreas que contemple la edificación, como el módulo de atención, servicios higiénicos, la sala de espera u otros servicios que de repente puede brindar la edificación, estos deben contemplar mobiliarios adecuados a la norma 120. Por ejemplo, si tengo un mobiliario, la altura que debe estar a 80 centímetros, que debo tener de repente una profundidad de 40 centímetros para que la silla de ruedas ingrese, entre otras características técnicas que las vamos a mencionar más adelante, ¿no? Y finalmente la salida, que la mayoría de edificaciones el ingreso y la salida es el mismo, pero en el marco de la pandemia muchos tienen un ingreso por un lado y la salida por otro, ¿no? Entonces, ambos, tanto ingreso y salida, deben cumplir con estas condiciones de accesibilidad. Bueno, estas son algunas barreras que generalmente se pueden encontrar en el entorno urbano. Lo he puesto aquí de manera de ejemplo porque no vamos a desarrollar el entorno urbano. Esta vez solamente vamos a hablar de la 120, que es accesibilidad en edificación. Pero siempre es bueno de que ustedes puedan aperturar un poco, ustedes conocer cómo identificar estas barreras en el entorno urbano. Por ejemplo, las ramas de árboles que podemos ver que son frondosos e invaden la circulación peatonal, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que son barreras porque nos agachamos, lo evidenciamos, nos agachamos o lo esquivamos. Pero una persona con discapacidad visual, que su único elemento de apoyo para transitar es su bastón, el bastón solamente lo van a detectar en el piso si es que existe una barrera, no en el aire. Entonces, si las ramas de árbol están están por debajo de los 2,10 m, obviamente no lo van a identificar con el bastón, pero pueden dañarse la vista o el rostro porque no lo van a identificar fácilmente, ¿no? Entonces, nosotros sí podemos evidenciarlo para poder tomar acciones y eliminar este tipo de barreras, ¿no? Como por ejemplo, como ya identificamos que de repente tal avenida tiene cierto crecimiento de las ramas de los árboles en ciertas épocas, podemos nosotros tomar acción, como por ejemplo, dentro de su plan de poda que tiene los jardineros de la jurisdicción, pueden realizar la poda cada cierto tiempo, ¿no? Y acciones similares que ustedes mismos pueden recomendar a favor de las personas con discapacidad y movilidad reducida, ¿no? Bueno, las típicas que encontramos las barreras que generalmente encontramos es la falta de rampas en los cruces peatonales y obliga a los usuarios que tengan que transitar por la pista de entre una cuadra a otra. El comercio ambulatorio también
¿no? Genera barreras, aunque pareciera que no, porque es muy temporal, ¿no? Pueden estar hoy día el comercio ambulatorio, mañana no, pero siempre es bueno identificarlo para también tomar ciertas acciones, ¿no? En el caso de estos puestos de desayuno, ¿no? Que generalmente las municipalidades ya les asignan una formalidad de que puedan realizar este comercio ambulatorio bajo ciertos requisitos, muchas veces se ubican bloqueando la rampa o bloqueando la circulación, disminuyendo la circulación peatonal, ¿no? Y esto también obliga a las personas que tengan que transitar por la pista, ¿no? Entonces, una de las acciones que podrían tomar es que a la hora de otorgarles esta autorización de comercio ambulatorio, es que de repente venga con uno de los requisitos una capacitación previa de sensibilización para que ellos no generen obstáculos y ayuden más bien a distribuir la cola de las personas que están haciendo para adquirir sus productos, ¿no? Otra que podría ser es que les asignen ya un espacio ya previamente evaluado donde no genere barreras y delimitado, ¿no? Ustedes pueden ubicarse aquí en estos dos sitios, nada más, ¿no? Entonces, son acciones en las que ustedes pueden ir promoviendo, ¿no? Muy bien, ahora rápidamente ya vamos a pasar a la norma A120, que es accesibilidad universal en edificaciones. Esto es un poco de cómo ha venido desarrollándose esta norma y cómo ha ido evolucionando, ¿no? La A120, en el 2004, cuando recién se aprueba el índice del Reglamento Nacional de Edificaciones, porque anteriormente era el Reglamento Nacional de Construcción, pero ya con la aprobación del Reglamento Nacional de Edificaciones en el 2006 y en el 2004, ¿no? En el 2004 se aprueba el índice y en el 2006 ya se aprueba todos los 66 normas técnicas. Aquí ya existía la norma 120 con la denominación de accesibilidad para personas con discapacidad, ¿no? Era muy específica solo para personas con discapacidad. Sin embargo, ya en el 2009 se modifica esa denominación porque se llega a entender que la accesibilidad no solo beneficiaba a las personas con discapacidad, sino también a las personas adultos mayores, ¿no? Y así textualmente lo denominaron la normativa. Pero ya después de varios años, desde el 2009 al 2018, se modifica por primera vez la denominación y se cambia ese concepto que la accesibilidad va a beneficiar también a todas las personas y se denomina accesibilidad universal en edificaciones, ¿no? Ya especificando un poco más a las condiciones de los ambientes, del espacio físico y ya no enfocándose en la misma persona, ¿no? Y en el 2019 se modifica en sí su contenido, haciendo algunas precisiones técnicas, ¿no? Incorporando algunos gráficos para mayor comprensión. Y la última modificación y actualización ha sido en el 2023, que ha recogido otras normas, como por ejemplo las normas técnicas peruanas, normas internacionales, que ha complementado esta nueva modificación y es justo la que vamos a presentar el día de hoy, ¿no? Esta norma, la última y la que es vigente, es la norma aprobada en el 2023, el año pasado, con la resolución ministerial 075-2023-vivienda, ¿no? Lo importante de esta nueva actualización es que ha pasado por un proceso de consulta. Esto significa que ha pasado por una socialización por las personas con discapacidad y en el marco de sus preocupaciones, necesidades, hemos recogido sus aportes y han sido incorporados en esta nueva actualización, ¿no? Bueno, este es el índice de la norma 120, es similar a la que siempre hemos tenido durante los últimos años. La única diferencia es de que se ha incorporado este capítulo final, que es el capítulo 5, denominado Seguridad y Señalización para Accesibilidad Universal. Aquí se va a hablar un poco sobre el tema de seguridad, como el área de refugio en las edificaciones, y alguna señalización que va a permitir a la accesibilidad de las personas, como por ejemplo pisos fototáctiles, sistema braille y planos ápticos, ¿no? Y bueno, entre los otros artículos se han incorporado algunas mejoras y precisiones técnicas que lo vamos a mencionar más adelante. Muy bien. Sabemos que la A120, así como otras normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, es de aplicación obligatoria para todas las edificaciones. En el caso de la A120, es obligatoria para las edificaciones donde presten servicio de atención al público. O sea, en todas las edificaciones que prestan servicio al público es obligatoria la aplicación de esta norma.
ya sea de propiedad pública o privada. Y además también es obligatorio para las áreas de circulación común en las edificaciones de uso residencial. Esta normativa se ha incorporado algunos glosarios de términos para poder mejorar la comprensión. Tenemos algunos términos nuevos como señalización podotáctil, diseño universal, persona con movilidad reducida, entre otros. Menciona la norma que tanto el ingreso de esta edificación debe ser accesible. Entonces, ya sea a través de rampas, y en el caso de que no cuente con rampas, se debe salvar los desniveles a través de medios mecánicos que permitan el acceso a la edificación, ¿no? En el caso de que tengan de repente un sistema giratorio, como por ejemplo este sistema de torniquetes, la mayoría de instituciones públicas tienen un sistema de seguridad generalmente en el ingreso, ya sea a través del sistema de torniquete como también este tipo de arcos de seguridad, ¿no? En algunos casos que hemos identificado. Y estos arcos de seguridad y como este torniquete tienen un ancho menor a 90 centímetros, generalmente 75 centímetros por ahí, ¿no? Entonces es imposible que sea accesible para el acceso de un usuario en silla de ruedas, ¿no? O una persona con un coche de bebé. Entonces, solo para estos casos, la norma te señala que debes contemplar al menos un ingreso alternativo y que este sea accesible, ¿no? Como por ejemplo se puede evidenciar en la imagen, ¿no? Tenemos el sistema de torniquete, pero al costado tenemos un ingreso accesible, ¿no? Debidamente señalizado. La norma, esta modificación de la norma, señala incluso que lo que son puertas de material translúcido, ya sea mamparas de vidrio, estas deben contar con indicadores visuales de contraste, ¿no? ¿Por qué motivo? Creo que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento, la mayoría de los niños no identifican fácilmente que es una puerta, ¿no? Por ser transparente, y muchas veces han golpeado, ¿no? Las personas con visión baja también no pueden identificarlo fácilmente y al creer que es transparente, no evidencian que es una puerta, ¿no? Entonces, o una mampara. Entonces, estos indicadores visuales de contraste les va a ayudar y va a permitir tener mayor seguridad a la hora de desplazarse y encontrar estos elementos, ¿no? Entonces, estos indicadores visuales tienen ciertas alturas, son 3 alturas, una altura menor, que es a 30 centímetros, justamente para los niños, otra segunda altura entre 90 a 1,20 m, justamente para usuarios en silla de ruedas o de talla baja, y otra altura de 1,30 m y 1,40 m para personas de pie, ¿no? Estas medidas se encuentran detalladas en el mismo instrumento en que ustedes pueden ahondar y revisar bien la información. En el caso de contar con rejillas, ¿no? Ya sea rejillas, este tipo de rejillas de drenaje similar, estos se deben implementar de manera perpendicular al sentido de la circulación. ¿Esto qué quiere decir? Si el sentido de la circulación va de un lado para otro, la rejilla debe estar en el sentido perpendicular a la circulación, ¿no? Y sobre todo que estas no deban tener una separación máximo más de 13 milímetros, ¿no? ¿Por qué motivo, no? Es perpendicular justamente para que, como si es que va en el sentido de la circulación, la rueda de la silla de ruedas se puede atascar, ¿no? Entre estos elementos. Y obviamente la dimensión que se establece en la norma es justamente para que no se pueda tampoco trabar no solo las ruedas de la silla de ruedas, sino también las del bastón, o de repente los tacos de una persona, o los del cochecito, entre otro elemento de apoyo que puede utilizar las personas con discapacidad y movilidad reducida. Ahora, en caso de existir desnivel, la norma señala que si son menores a 6 milímetros, no es necesario hacer ningún tratamiento. Si está entre 6 a 13 milímetros, necesitamos hacer algún biselado o algo que pueda disimular este pequeño desnivel. Pero si ya superamos estos 13 milímetros de altura, ya debemos aplicar el porcentaje que establece la norma para pendientes, ¿no? Y vamos a pasar por las pendientes, aprovechando que estamos hablando de los desniveles, ¿no? Cuando la diferencia de desnivel va hasta 30 centímetros, la pendiente máxima hoy por hoy ahora se ha reducido al 10%. Antiguamente, bueno, desde el año, antes de que se apruebe la norma de la 0,75,
la pendiente máxima era el 12%, ¿no? Ahora se ha disminuido la pendiente, ¿no? Ahora hasta 30 centímetros es el 10% y entre 31 a 72 al 8%. ¿Esto qué significa? Que la pendiente va a tener una mayor longitud. Obviamente, el grado de inclinación va a ser mucho más suave y por lo tanto va a haber un menor esfuerzo físico para la persona, para que la persona pueda subir. ¿Esto qué significa? Que puede ser incluso más autónomo, puede subir la pendiente solo, no necesita de otra persona que lo esté empujando para ayudar, ¿no? La accesibilidad, nosotros debemos buscar siempre la autonomía y seguridad de la persona, ¿ok? Muy bien, vamos a regresar a donde nos quedamos. Dentro de las circulaciones también señala que debemos, garantizar la ruta accesible, ¿no? Libre de obstáculos. ¿Cuál es la ruta accesible? Un ancho mínimo de 90 centímetros, que no tenga obstáculos justo en una circulación de 90 centímetros y de una altura de 2 metros 10, ¿no? Estos 2 metros 10, recordemos nuevamente el caso de este ejemplo del árbol, ¿no? Es justamente para que una persona distraída, porque muchas veces están con el celular caminando y no se fijan que existe algún elemento en una altura menor a 2 metros 10, o las personas con discapacidad visual que con su bastón solamente pueden identificar en el piso y pueden chocarse también con algún elemento en la misma edificación. Por ejemplo, tenemos mobiliarios o gabinetes en una institución, ¿no? Gabinetes o periódicos murales anchos y que pueden invadir la circulación y esto podría generar alguna barrera o obstáculo para la persona. Entonces, de acuerdo a lo que dice la norma, garanticemos la ruta accesible, 90 centímetros de ancho y 2 metros 10 de altura. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso de que de repente yo tengo un ancho mayor de circulación como 3 metros y tengo la libertad de poder colocar gabinetes aéreos o teléfonos públicos que están empotrados, adosados a la pared, perdón, ¿no? Entonces, la norma te da esa salvedad en que de existir estos elementos, primero debes garantizar la ruta accesible de 90 centímetros de ancho fuera de este elemento. Y segundo, es que hay que identificarlo de repente haciendo una proyección en el piso con algún tope o un resalte de manera fija, o también podemos usar pisos táctiles para que la persona con discapacidad visual a través de su bastón lo identifique fácilmente y pueda esquivar. Luego, todos los que son manijas, cerraduras, deben ser de un modelo diseño accesible. ¿Qué significa? Que puede ser de tipo palanca, ¿no? Porque del tipo de palanca es mucho mejor maniobrarlo con el codo o con el puño. En el caso yo no pueda tener facilidades de movimiento en las extremidades superiores, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser de tipo palanca o de tipo aleta, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de usar este tipo que es común, las perillas, es difícil poder hacer la maniobra, ¿no? Por eso es que siempre se señala que debe ser de este tipo de diseño o otro que de repente pueda existir un diseño accesible, ¿no? Dejamos esa apertura en la norma. Además, se ha incorporado el sistema de seguridad de esta cerradura, ¿no? Muchas veces tenemos ya, ok, solucionamos, que sucede muchas veces en los servicios higiénicos públicos, ¿no? Solucionamos la apertura a través de tipo palanca, pero una vez que estoy dentro, ¿cómo lo aseguro? ¿No? Y le colocan el tipo cerrojo, que también, que no es accesible porque tengo que maniobrar con los dedos, ¿no? Entonces, esta norma ya establece que el sistema de seguridad de esta cerradura también debe considerar las mismas condiciones de diseño de accesibilidad. Hay algunos buenas prácticas que hemos evidenciado. Por ejemplo, acá hay una imagen que es parecido a un cerrojo, pero no lo manipulas con los dedos porque hay un botón para pulsar para abrir, ¿no? Entonces solamente presionas con el codo, con el puño y automáticamente se abre, ¿no? Entonces son diseños que de repente pueden ustedes encontrar en el mercado. Muy bien, los anchos libres que deben tener las rampas es de 1 metro, porque si bien ya sabemos que la ruta accesible es de 90 centímetros, pero en las rampas debemos considerar 1 metro porque vamos a garantizar que cuando instalamos las barandas, este ancho reduce, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el ancho efectivo de 90 centímetros. Em, Hoy por hoy se ha incorporado una doble baranda que está por 25 centímetros por debajo de la existente, ¿no? De la existente ya se mencionaba que tenía que ser entre 85 y 90 centímetros al eje. Y bueno, la prolongación de las barandas
bueno, la norma ya lo contemplaba inicialmente, ¿no? Muy bien. También señala que tanto al inicio de las rampas y escaleras, en todo su ancho, se debe implementar los pisos podotáctiles de tipo alerta, ¿no? Justamente para poder eh, dar, anticipar a la población de que va a haber un cambio de desnivel o que existe alertarlo, ¿no? Que existe algún elemento que va a generar estos cambios de desnivel, ¿no? Siempre hay que garantizar que este piso podotáctil se instale en una superficie plana, ¿no? Sobre todo en las rampas. Muchas veces tenemos las rampas y como la norma dice al inicio y al final de la rampa, algunos instalan el piso podotáctil justo en la superficie inclinada, ¿no? Y lo que nosotros debemos garantizarles es anticiparlo antes del desnivel o el cambio de alguna advertencia, ¿no? Entonces tiene que ser, y la norma ya lo establece, se ha precisado, que se debe instalar en superficie plana. Estas son una casuística que también se ha precisado en la normativa, ¿no? ¿Qué pasa si es que tenemos este tipo de elementos como escaleras o rampas, ¿no? Que sube de un piso a otro y genera estos espacios residuales debajo de esta, ¿no? Entonces, muchas veces podemos estar distraídos con el celular, personas conversando y sin, de casualidad caen en este espacio residual y pueden chocarse la cabeza en este plano inclinado. La norma precisa que cuando suceden este tipo de espacios bajo rampas o escaleras, se debe garantizar una altura inferior de 2,10 m libres de barrera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es que cuando ya estamos llegando al plano inclinado, nosotros debemos instalar, y la norma lo señala, delimitar con algún elemento de protección que debe colocarse de forma permanente. Ya puede ser alguna jardinera, con un jardinel con una altura entre 85 y 90 centímetros de altura. Pueden colocar otros elementos de manera permanente. En centros comerciales y en algunas instituciones públicas, lo que están haciendo es colocar, por ejemplo, alrededor macetas grandes, y de esa manera lo están delimitando el espacio, ¿no? Solamente dejando libre los 2,10 m de altura. En otros, por ejemplo, centros comerciales, están colocando estos cajeros automáticos justo bordeando este espacio residual para que ya ninguna persona pueda acceder a este espacio residual, ¿no? Bueno, acá señalamos de que, bueno, en el caso de las barandas, ya sabemos de que tienen que tener una prolongación. Se ha disminuido esta prolongación, antes estaba hasta 30 centímetros de prolongación, pero hoy por hoy ya la prolongación de las barandas, tanto al inicio y al final, esto permite a que la persona pueda tener un elemento de apoyo para poder impulsarse y subir la rampa, o que requiere apoyo inicial para impulsarse, ¿no? Son 20 centímetros y ya sabemos que la doble altura de esta baranda es a 25 centímetros por debajo del existente, ¿no? En el caso de ascensores, lo que se ha incorporado es que, bueno, ya tenemos dimensiones mínimas en la norma para un ascensor accesible, y solo en el caso de que no se cuente un ascensor de toda la batería de ascensores que no tenga la dimensión de 1,50 m por 1,50 m en interior. ¿Por qué 1,50 m por 1,50 m? Porque el 1,50 m es el diámetro de giro de una silla de ruedas, ¿no? Entonces, si yo entro a un ascensor que tiene estas dimensiones menores a 1,50 m, no va a permitir al usuario realizar el radio de giro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que la silla de ruedas ingrese, y al no poder girar, cuando quiera salir del ascensor, va a tener que retroceder. Entonces, la norma ahora menciona que para este tipo de casos se debe instalar una superficie de espejo en la parte del fondo, justamente para que la persona pueda visualizar si existe algún elemento o alguna persona atrás, para poder retroceder y salir de la cabina de manera segura y que no genere algún obstáculo o genere algún accidente con otros usuarios, ¿no? Las características de este espejo se encuentran en la normativa. Tiene que tener ciertas alturas para poder garantizar la accesibilidad de los usuarios, ¿no? Eh, Continuando con temas de ascensores, ya la norma ya
contempla que las botoneras deben ser en su equivalente al sistema Braille, debe tener solamente ubicarse en las alturas entre 90 a 1,35 m, porque justo son alturas de máximo alcance de un usuario. Si ustedes se sientan, ahorita están sentados de repente, están sentados en una silla, ustedes levantan la mano y esa es la altura de máximo alcance, como para una persona de talla baja o una persona usuaria en silla de ruedas. Entonces, en el marco de esas alturas es que se maneja todos los capítulos de esta normativa, ¿no? Y lo van a poder evidenciar en cada capítulo, que es entre 90 a 1,35. Existen dos alturas de máximo alcance que más adelante lo vamos a ver. Uno tanto frontal y otro lateral, ¿no? Generalmente el lateral puedo acceder un poco más altura que el frontal. También señala que los ascensores deben tener una señal audible, ¿no? Para poder indicarle a la persona en qué piso se encuentra. Por ejemplo, si ustedes ingresan a un ascensor y no pueden ver, si ustedes se cierran los ojos por un momento, sube el ascensor y no sabes en qué piso llegaste. Si llegaste al piso que tú querías ir, de repente tú te ibas al 4 y justo alguien lo pidió en el 3, tú te puedes bajar en el 3 y confundirte. Y ahí es donde tú te puedes perder ya espacialmente en la edificación, ¿no? Por eso es importante la señal audible, ¿no? Porque ya te va a identificar que estás en el piso 4, o en el piso 5, o en el piso que deseas bajar. En el caso de las plataformas elevadoras, también deben tener ciertas características del ascensor, como por ejemplo la botonera en braille, el radio de giro, ¿no? Tanto para aproximarse y salir de esta plataforma elevadora. Estas son las alturas que les mencionaba, son las alturas con las que manejamos en todo tipo de todos los artículos de la normativa, en cualquier espacio o elemento o accesorio que quieren ustedes instalar, contemplar estas alturas, ¿no? Frontalmente tenemos, ustedes se sientan frontalmente hacia adelante, tenemos 1,20 m para arriba y para abajo hasta 40 centímetros que yo puedo alcanzar o manipular cualquier elemento u objeto en una edificación. Y lateralmente, ¿no? Puedo alcanzar hasta abajo hasta 25 centímetros y hasta arriba un poquito más alto hasta 1,35 centímetros. Entonces, en el marco de estas dos alturas, podemos nosotros instalar diferentes accesorios en el servicio higiénico, accesorios en la cocina, accesorios en el comedor o cualquier otro elemento que ustedes desean instalar en una edificación. En el caso inmobiliario, para los casos de sala de espera, ¿no? Si yo tengo una sala de espera en una sede regional, ¿no? O en un hospital, ¿no? O de repente en cualquier elemento, en cualquier área donde brindas atención al público, esta sala de espera debe tener la norma ya establece una dotación para disponer de espacios accesibles, como por ejemplo, en el caso de sillas de ruedas es importante contemplar un espacio de 1,20 m por 90 centímetros. ¿Por qué? Porque debe estar señalizada para poder invitar e informar al usuario que ese es un espacio de espera para ellos, ¿no? Cuando no existe esta señalización, muchas veces la silla de ruedas se ubica en los espacios de circulación y sin querer, esta silla de ruedas puede generar un obstáculo para las demás personas. Puede generar un obstáculo en el caso de alguna emergencia por el tema de evacuación. Entonces, ¿y por qué se ubican en un espacio así? Porque no tienen un espacio señalizado exclusivamente para ellos, ¿no? Así como nosotros vamos a un espacio y vemos las sillas y nos invitan a sentarnos, de la misma manera es importante esta señalización para invitar a la persona en silla de ruedas ubicarse y tener la acción de esperar en ese lugar, ¿no? Entonces, este tipo de espacios ya tienen una dotación clara, ¿no? Este espacio reservado se debe realizar uno por los primeros 50 asientos, ¿no? Y a partir de 50 para arriba, se coloca, o sea, a partir de 51, se agrega adicionalmente el 1% del total, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 20 asientos? Entonces, la norma también menciona que de contar menos de 50 asientos, por lo menos uno debo garantizar esta dotación. Eso es en el caso del espacio en silla de ruedas. Ahora, los asientos con apoyabrazos es importante porque muchas veces
se habrán dado cuenta que los asientos de espera no tienen apoyabrazos, ¿no? Porque solamente se sientan un rato, se paran y están siendo atendidos constantemente. Pero en el caso de las personas con discapacidad o adulto mayor o madre gestante, requiere siempre de un producto, un elemento de apoyo para levantarse, ¿no? Entonces, es importante que tenga apoyabrazos porque en los apoyabrazos ellos se pueden sostener para poder realizar la acción de levantarse, ¿no? También señala que estos asientos con apoyabrazos deben ser fijos, ¿no? Deben ser estables. Entonces, deben considerar esas condiciones técnicas a la hora de comprar este tipo de asientos. O de lo contrario, como se ha visto en otros casos, en buenas prácticas, hemos visto que los mismos asientos han sido fijados al piso con otros elementos, ¿no? Entonces ya son fijos para que ellos puedan utilizarlos. También la norma señala una dotación. La dotación deben disponerse de estos asientos a razón de 2% del total, ¿no? Entonces yo saco el cálculo del total de asientos y el 2% es este número de asientos con apoyabrazos. Ahora, lo interesante de la norma es que ahora han incorporado contar con asientos de un ancho de 80 centímetros, como pueden visualizar en la imagen, ¿no? ¿Por qué de 80 centímetros? Pero solamente en edificaciones de atención al público que cuenten con un aforo mayor a 500 personas. Solamente para este tipo de casos es que se debe contar con un asiento mayor a 80 centímetros de ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque esto le va a permitir también a las personas con obesidad tener un espacio adecuado para ellos. Y no solamente le va a servir para las personas con obesidad, sino también a aquellas personas que de repente tengan un hijo o que de repente tengan personas con su acompañante que tienen dificultades de poder socializar, ¿no? Algunos inconvenientes psicológicos que necesitan estar alejados o estar más cerca a otra persona, ¿no? Entonces, este tipo de asientos va a permitir también a otros usuarios poder hacer uso de este mobiliario. Bueno, en el caso del servicio higiénico, sí lo voy a pasar rápidamente porque el servicio higiénico ya están, creo que la mayoría está familiarizado con los servicios higiénicos accesibles. Debemos garantizar el diámetro al interior y de 1,50 m justamente para poder realizar el giro a 360 grados. Este radio no debe interponerse entre otros elementos, ¿no? Tanto los aparatos sanitarios y la apertura de la puerta. Antes la puerta indicaban que la puerta tenía que abrir hacia afuera. Hoy por hoy la puerta puede abrir hacia adentro o hacia afuera, siempre y cuando garanticemos este radio de giro. ¿Ok? Eh, Garantizar también el espacio de aproximación para que el usuario pueda acceder al lavatorio, ¿no? Este lavatorio también debe tener ciertas alturas debajo libre de obstáculos. No significa de que yo ya no voy a poder colocar mobiliario bajo. En muchas instituciones aprovechan el espacio debajo del lavatorio para poder instalar su mobiliario. Sin embargo, podemos nosotros de esos, supongamos que tengamos una batería de 3. De esos 3, al menos uno debe estar libre de obstáculos justamente para el usuario con discapacidad, ¿no? La grifería, al igual que la cerradura, debe ser de tipo palanca o aleta, o también puede ser una grifería mecánica de botón o con mecanismo de cierre, que sea automático o con sensor. Usando ya la tecnología es parte de la accesibilidad, ¿no? Lo importante y que sí me voy a tener aquí es que el servicio higiénico debe tener su espacio de transferencia, ¿no? El espacio de transferencia es de 1,20 m por 80 m, que generalmente se pone de manera paralela al inodoro, ¿no? El espacio de transferencia significa que va a permitir a la persona dejar su silla de ruedas y transferirse al aparato sanitario. Por eso se le llama espacio de transferencia, ¿no? Entonces necesita ese espacio necesario para poder realizar esta acción de transferirse de manera segura y justamente con el apoyo de las barras de apoyo que se encuentran instaladas en la pared, va a ayudarse a hacer esta transferencia de manera segura, ¿no? Bueno, en el caso de los urinarios es similar, ¿no? Se necesita un espacio de aproximación para hacer uso de los aparatos sanitarios, el uso de barras de apoyo que tienen ciertas alturas de acuerdo a la normativa. En el caso de las duchas, similar, ¿no? El espacio, el diámetro de giro, el espacio de aproximación, garantizar los elementos de la grifería y las barras de apoyo a las alturas que ya hemos mencionado de las alturas tanto frontal y lateral, que debemos garantizar que estos elementos se encuentran dentro de
estas alturas, ¿no? Acá hay un ejemplo de cómo es la altura de máximo alcance para cualquier tipo de accesorio en un servicio higiénico, ya sea el interruptor, el dispensador de jabón, el dispensador de papel, entre otros, ¿no? Debemos manejar estas alturas de máximo alcance y mínimo alcance de lo que ya hemos mencionado, ¿no? No significa que debe llegar, por ejemplo, al límite del elemento, ¿no? Sino que al menos el elemento de manipulación, por ejemplo, la jabonera, yo solamente mi elemento de manipulación en la parte baja de la jabonera, no de la parte alta, ¿no? Solamente hasta el elemento de manipulación debemos garantizar ese máximo alcance. Y bueno, lo importante que se ha incorporado en esta modificación de la norma es los cambiadores inclusivos o los cambiadores familiares, servicios higiénicos familiares, ¿no? En edificaciones de comercio, solamente en edificaciones de comercio, de atención al público con un aforo mayor a 500 personas, o sea, aquí no entran ni siquiera las bodegas, solamente mayores a 500 personas, se debe contemplar ya un servicio higiénico familiar. ¿Qué significa? Que el servicio higiénico familiar va a tener un servicio higiénico para los niños o niñas, un cambiador accesible, y este cambiador accesible debe ser con una camilla o un elemento similar como se encuentra en la imagen, ¿no? La norma en sí ahora obliga que los servicios higiénicos contemple un cambiador de pañales que son para los bebés, ya sea tanto hombre y mujer o de uso mixto, ¿no? Entonces, tanto los hombres como las mujeres deben tener su cambiador de bebé, ¿no? En el marco de un enfoque de género, ¿no? Sin embargo, de repente yo no puedo instalar en ambos servicios, ya sea de hombre o de mujer, solamente puedo instalar uno. Ok, entonces ese uno tendrán que instalarlo en un ambiente de uso mixto para que ambos, tanto el papá o la mamá, puedan acceder justamente solo para el cambiador de bebé. Entonces, en el marco de contemplar un cambiador para niños, es que se ha incorporado que ahora todos los servicios higiénicos accesibles deben contemplar un asiento plegable dentro del cubículo. ¿Y por qué plegable? Justamente para no aumentar las dimensiones del cubículo, ¿no? ¿Por qué? Porque así como los niños, los bebés que tienen un cambiador, ¿no? De repente de una prenda, de un pañal, hay adolescentes con discapacidad o adultos mayores que también requieren esta acción de un cambiador. Y muchas veces los ambientes o edificaciones no están preparados para tener un cambiador o un vestidor, ¿no? Entonces, dentro del servicio higiénico accesible, ahora deben contemplarse este asiento plegable con sus barras de apoyo justamente para esta acción. Esto fue incorporado en base a las experiencias y aportes que recibimos en el proceso de consulta de los usuarios. Porque muchas veces ellos mencionaban, por ejemplo, si iban a un centro comercial o a un restaurante y no podían quedarse más de 20 minutos, ¿no? Y poder ejercer su derecho de recreación, de disfrutar con la familia, porque necesitaban un espacio para poder cambiar a su familiar con discapacidad. Y a veces aquellos que se quedaban más tiempo siempre cargaban una frazada y dentro del servicio higiénico tiraban la frazada y recostaban a su familiar en el piso por no tener un elemento, ¿no? Entonces eso fue realmente impactante para el equipo que estaba trabajando en esta modificación y es donde plantean esta solución, ¿no? Entonces, el asiento plegable es justamente para esta acción, pero solo en edificaciones con un aforo mayor a 500 personas ya no es un asiento plegable, sino debe contemplarse una camilla o un elemento similar como se fue en la imagen. ¿Por qué? Porque hay algunas discapacidades que no pueden estar sentados por mucho tiempo y justo su silla de ruedas tienen algunos elementos adicionales que hace que lo mantengan sentados o puedan, puedan tener esa acción y no tener de dónde sujetarse, ¿no? Entonces, solamente para estos casos se debe instalar esta camilla o el elemento similar, ¿ok? Bueno, la norma ya señala que debe estar tanto los cubículos, estacionamiento deben tener señalizados, no tanto al interior como en el ingreso común, ¿no? Para que a distancia el usuario sepa dónde se encuentran estos servicios higiénicos accesibles o estacionamientos accesibles, ¿no? A distancia. La dotación del estacionamiento accesible se ha modificado, ahora es el 4% del total, varía entre uno o dos estacionamientos adicionales, son muy pocos, pero ¿por qué tenemos ahora estacionamientos adicionales?
porque la norma señala que el estacionamiento accesible no es estacionamiento para personas con discapacidad. Ojo, son estacionamientos accesibles. ¿Qué significa estacionamiento accesible? Que es un estacionamiento que tiene las condiciones necesarias para darle la accesibilidad a las personas, o sea, aquellas que las necesitan, ¿no? ¿Qué significa? Que una persona con discapacidad visual no necesariamente necesita el espacio accesible, puede estacionarse en cualquier otro estacionamiento, pero las personas que lo requieran porque tienen algún elemento de apoyo, como por ejemplo la silla de ruedas, adultos mayores con andadores o madres gestantes o madres con coche de bebé, necesitan un espacio mayor. ¿Y por qué motivo? Ahora les enseño a ver un ratito acá. Si se dan cuenta, el estacionamiento tiene las dimensiones de cualquier estacionamiento regular. La única diferencia y que hace que la dimensión aumente es que tiene 1,20 m adicional, que justamente, y lo que ya hemos mencionado, este 1,20 m le va a permitir a la persona realizar la transferencia de su vehículo a su elemento de apoyo. Yo puedo ubicar mi silla de ruedas en ese 1,20 m y hago la transferencia de la silla de ruedas al vehículo o viceversa, ¿no? Cuando nosotros vamos a estacionamientos, los estacionamientos estamos tan juntos, ¿no? Las dimensiones están tan mínimas que cuando yo quiero abrir la puerta, yo ya estoy chocando con la otra puerta, ¿correcto? Entonces, no tenemos el espacio suficiente para que el usuario pueda abrir su silla de ruedas al costado del auto y realizar esta acción de transferencia como en el servicio higiénico. Es por eso que el estacionamiento accesible requiere de esta dimensión adicional. Muy bien, esta en zona de espectadores es similar a lo de la sala de espera que ya lo hemos mencionado. En el caso de tener módulos de pago, que es muy común hoy por hoy en ciertos estacionamientos, estos módulos de pago deben también contemplar las alturas, ¿no? De los elementos de manipulación. Por ejemplo, una persona de talla baja, como pueden ver en la imagen, no puede manipular o visualizar bien exactamente para realizar sus pagos, ¿no? Entonces, tanto el mobiliario como estos módulos de pagos automáticos deben contemplar los mismos criterios que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, ya en el último capítulo que hablamos de seguridad y señalización para accesibilidad universal, aquí ya hablamos sobre la señalización en braille. La señalización en braille de cualquier ambiente que queremos nosotros mencionar, áreas comunes, esto deben tener una altura. Y también se rigen estas alturas de máximo alcance, que lo hemos visto inicialmente, ¿no? Entre 90 y 1,35, ahí tiene que jugar un poco la altura para que pueda ser detectado por cualquier usuario. Acá es importante, regresando al tema del estacionamiento accesible, ¿no? Mencionamos que el estacionamiento accesible puede ser utilizados para aquellas personas que requieren de estas condiciones. Sin embargo, existe una ley, la 28084, que es la ley exclusiva del parqueo exclusivo para personas con discapacidad. Significa de que solo por ejemplo, de un total de estacionamientos, al menos uno, y la norma lo señala, al menos uno debe tener esta simbología. Si se dan cuenta, es la simbología CIA, que es el símbolo internacional de accesibilidad, que es el fondo azul y la silla de ruedas en blanco. Esa es la simbología internacional que hoy por hoy es reconocida. Pero la exclusiva para personas con discapacidad tiene un letrero amarillo por debajo de este que menciona, ¿no? Parqueo exclusivo para personas con discapacidad, prohibido el estacionamiento bajo sanción de multa. ¿Qué significa? La norma dice que al menos uno debe ser exclusivo. Entonces, yo puedo tener 6 estacionamientos accesibles, pero de esos 6, al menos uno debe tener esta simbología. Ahora me dice, arquitecta, ¿qué pasa si solamente de acuerdo a mi dotación solo tengo un solo estacionamiento accesible? Pues ese único estacionamiento accesible debe tener esta simbología de parqueo exclusivo, ¿no? Entonces, así vamos a poder garantizar que un adulto mayor puede usar el estacionamiento accesible, que una madre con coche puede usar el estacionamiento accesible, pero siempre vamos a garantizar al menos uno para cuando una persona con discapacidad requiere utilizar este espacio, garantizamos con este tipo de señalización. ¿Ok? Bueno, y los planos ápticos, para aquellos que de repente un plano áptico es nuevo para cada uno de nosotros, el plano áptico es una especie de un plano en alto relieve que le va a permitir a la persona con discapacidad a través del tacto ubicarse espacialmente dentro de un ambiente. Y eso lo va a ayudar a que sea mucho más autónomo e independiente. ¿Qué significa? Que al ingresar yo puedo tener mi plano áptico y con el tacto yo puedo identificar, ok, el primer ingreso a la derecha es el servicio higiénico, el segundo a la izquierda está el módulo de atención y el último está la oficina del gerente, ¿no? Entonces, de esa manera el usuario ya con su bastón puede desenvolverse de manera independiente sin necesidad de algún apoyo o de un tercero que lo guíe, ¿no?
Entonces eso le ayuda a la autonomía de la persona. Muchas veces estos planos ápticos también están apoyados con el sistema Braille, otros con textura, ¿no? A veces la textura de un ambiente le dice, ok, la textura de puntos es servicios higiénicos, la textura en triángulos son jardines, ¿no? Y entre otros, ¿no? Entonces, eso ayuda también a poder ubicarse espacialmente. Ahora, los planos ápticos, solamente la norma menciona que se debe contemplar como mínimo uno en el ingreso de las edificaciones solo con aforo mayor a 500 personas y no incluye a viviendas, ¿no? Em, y señala la norma algunas condiciones técnicas, como por ejemplo el grado de inclinación, siempre y cuando sea un plano horizontal o también puede ser un plano vertical, ¿no? En el caso de pisos podotáctiles señalan que existen dos tipos de señalización, el tipo alerta que va a permitir alertar para un cambio de giro o cambio de desnivel y la direccional que te va a permitir que puedes continuar, ¿no? ¿Por qué el direccional es de algunas líneas, ¿no? Porque entre línea y línea que tienen ciertos alto relieve, el bastón va a permitir guiar y orientarlo hacia dónde tiene que caminar, ¿no? Mientras que el de puntos ya es, como es alerta, va a permitir reducir la velocidad del usuario y poder tantear alrededor qué es lo que le quieren advertir, de que existe un cambio de desnivel, de repente que tenga que hacer algún cambio de giro, entre otros, ¿no? Y cuando hablamos ya en ese último capítulo hablamos de seguridad y área de refugio, ¿no? Solamente en edificaciones de comercio, solo en edificaciones de comercio se está obligando con un aforo mayor de 500 personas tener este tipo de espacios de refugio. Los espacios de refugio deben estar debidamente señalizados y va a permitir que los usuarios que requieran del apoyo para poder evacuar de la infraestructura y requiera de un apoyo de un tercero, vayan a este espacio de refugio y esperar a este brigadista o de un tercero que pueda ayudarlo a salir o evacuar de la edificación, ¿no? El espacio de refugio tiene que tener como mínimo un espacio para la silla de ruedas, que mide 80 por 1,20 m, y un espacio para una persona de pie o movilidad reducida de 80 por 60 centímetros, ¿no? Debidamente señalizado que diga espacio de refugio accesible, pero adicionalmente este espacio de refugio accesible, aparte de tener su señalización que le permite, de cualquier espacio en la edificación, le permite ver cuál es la señalización o la ruta para llegar al refugio accesible, este debe contar con un intercomunicador sonoro y visual con alarma de aviso de rescate, ¿no? Ok, yo llego a mi área de refugio, pero necesito algún elemento ahí para poder nosotros activar la alarma de que existen personas esperando a ser rescatadas, ¿no? Y este intercomunicador debe ser sonoro y visual porque supongamos que es una persona con discapacidad visual, ¿no? Necesita de audio para poder comunicarse con el brigadista o con el equipo de rescate. Y si fuera auditivo, necesita algún audio que incluso esté subtitulado y alguien lo puede visualizar, porque si no, no va a poder comunicarse, ¿no? Y para terminar, también en los servicios higiénicos, y tanto en los servicios higiénicos o vestidores, se debe contemplar con estos elementos que son dispositivos de llamada de emergencia o pulsador de pánico. ¿Con qué finalidad, no? En el caso, como ya sabemos que en el servicio higiénico o vestidores realizan esta acción de transferencia, existen mayor probabilidades de que de repente puedan sufrir de alguna caída, ¿no? O adultos mayores, ¿no? Que puedan tener alguna caída. Y estos pulsadores de pánico o de llamada de emergencia va a permitir que puedan activar la alarma y que alguien pueda acudir a ayudarlo o auxiliarlo, ¿no? Son dos tipos de altura, uno a una altura si en caso la persona se encuentra de pie y otro a una altura menor si en caso la persona se encuentra de repente justo sufrió una caída y no pueda pararse, ¿no? Y para garantizar la implementación de estos elementos, tanto del espacio de refugio como los pulsadores de emergencia, generalmente estos elementos no se figuran en los planos arquitectónicos, ¿no? Entonces, estos elementos, al figurar de repente en el plano de señalización y evacuación, es que la norma señala una precisión que se debe elaborar un plan de seguridad de edificación que consigne la descripción de estos dispositivos para asegurar las condiciones de seguridad de las personas con discapacidad y movilidad reducida, ¿no? Que están señaladas en la norma técnica. Entonces, en el plano de señalización y evacuación se debe consignar la ubicación del área de refugio accesible y su ruta accesible, así como los dispositivos de llamada de emergencia, ¿no? Contemplar también los sistemas de alerta sonora y luminosa en caso de emergencia y evacuación, ¿no? Eso solamente es
obligatorio para edificaciones de comercio cuyo aforo por piso es mayor a 500 personas. Muy bien, esto es prácticamente se ha detallado lo principal que se ha modificado la norma técnica y bueno, estamos acá prestos a escuchar a cualquier comentario o consultas que requieran por parte de los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Mariel Prentis, especialista de la Dirección General de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por su brillante exposición el día de hoy. Manifestar también a todos los participantes alguna duda, consulta que puedan tener, por favor. Gracias. En principio, agradecer a la especialista de accesibilidad por la exposición y asimismo también aprovecho esta intervención para trasladar una consulta, ¿no?, que me han realizado y que de alguna manera es frecuente. Bueno, primero sabemos de que en varias municipalidades generalmente tienen los auditorios en un segundo piso, ¿no? Entonces, hay mucha dificultad para que puedan, por ejemplo, participar personas con discapacidad y también personas que están en situación de movilidad reducida. Entonces, la consulta básicamente es por respecto a los costos, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué tan viable es, por ejemplo, en vez de implementar un elevador, quizás una plataforma elevadora, ¿no? Bueno, la norma indica que, pues, básicamente la plataforma elevadora sirve para superar alturas de 1,50 aproximadamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿pueden aplicarse algunas excepciones o inevitablemente tendría que implementarse un ascensor? Y también esto, para complementar, por ejemplo, que en Moyobamba tenemos la Corte Superior de Justicia, y en ese caso, por ejemplo, ellos no han implementado ascensor, sino tienen ya desde hace algún tiempo una plataforma elevadora. Entonces, ¿es válido o puede haber excepciones para que simplemente quizás plataformas elevadoras, o sea, por los costos? Y también preguntarle en qué situaciones o en qué edificaciones se haría indispensable la implementación de ascensores, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, algunos ingenieros me han dicho, no, es exigente quizás cuando el edificio tiene 3, 4 pisos, ¿no? En caso de que sea de 2 pisos, no es exigente, no es indispensable, ¿no? Entonces, quisiera que eso me pudiera aclarar. Sí, claro. Claro, la norma antes mencionaba que el ascensor solamente exigía edificaciones a partir de 4 para arriba, de 4 pisos para arriba. Hoy por hoy, la nueva modificación de la norma, en el caso de la 120, para que pueda una edificación sea accesible, porque existen atención al público en un segundo piso, caso como las municipalidades o centros educativos, entre otros, justamente para poder darle esa accesibilidad es que ahora la norma señala y precisa que es ser accesible en los pisos donde brindan atención al público. No importa si es a partir del cuarto piso para arriba. Entonces, si yo tengo una atención al público en mi segundo piso, debe ser accesible, ya sea a través de la rampa o a través de un medio mecánico, ¿no? El medio mecánico puede ser un ascensor, ¿no? Entonces, sí o sí, la norma está clara en el que deben ser accesibles en las áreas de atención al público. En el peor de los casos, por un tema presupuestal, ¿no? Ustedes tienen que, su área técnica va a tener que evaluar cuál es el costo y beneficio para poder realizar la implementación de una rampa. Cuando es una rampa para segundo piso, necesito mayor espacio, ¿no? Entonces, muchas veces al no tener el espacio, me conviene y es más viable contar con un ascensor, ¿no? Que podrían realizar las gestiones necesarias debidamente fundamentadas para poder garantizar la accesibilidad a esa edificación, ¿no? Ahora, lo que ha sucedido en algunos casos es que en mi segundo piso puedo tener solo este, tesorería o caja, ¿no? Entonces, toda mi atención al público se desarrolla en el primer piso y solamente suben al segundo piso aquellos que tienen que hacer algún pago porque la caja está arriba, ¿no? Lamentablemente, la caja ya forma parte de la atención al público. ¿Qué significa? Que yo a mi segundo piso, al tener un espacio para atención al público, ya tiene que ser accesible. Si yo en mi segundo piso tengo de repente todo lo que es administrativo, no atiendo al personal, al público, y solamente la caja es el que atiende al personal público, de repente pueden optar en reubicar la caja al primer piso para mantener solamente mi atención al público en el primer piso y evitar realizar este tipo de acciones y gestiones costosas
para el segundo piso, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen que ver, evaluar cuál es lo que más les conviene, ¿no? Ha habido casos en otras instituciones que efectivamente yo no me alcanza en el primer piso mi atención al público y utilizo mi segundo piso, ¿no? Entonces aprovechan e instalar un ascensor porque tienen cuatro pisos o tres pisos, aprovechan e instalar un ascensor para poder llegar a todos los pisos porque el alcalde o el regidor se encuentra en el último piso y le gusta recibir también atender al público, ¿no? Entonces aprovechan ese gasto para hacer accesible toda la edificación. Pero la norma te exige que solamente en espacio de atención al público debe ser accesible. Entonces ahí ya es un tema de evaluación y evaluar versus gastos y beneficios ya de los mismos tomadores de decisión, ¿no? No sé si con eso, Francisco, tienes alguna consulta adicional. Sí, justamente respecto a las plataformas elevadoras, ¿no? Que, como le comentaba, en algunos municipios están evaluando esa alternativa, ¿no? Bueno, la norma técnica precisa que es para superar alturas de 1,50, ¿no? Pero Ujú. ¿podría ser válido reemplazar de pronto como algo alternativo al ascensor una plataforma elevadora para llegar a un segundo nivel? Ya, la norma garantiza que las plataformas elevadoras superan hasta los metros 50, porque en el mercado solamente garantizados son hasta metros 50. Hasta ahora no existe en el mercado, creo que sí ya hay algunas adecuaciones que están realizándolo, pero ya están denominados como ascensores, ¿no? Que de repente tienen ciertas características similares, pero finalmente las denominan como ascensores, ¿no? Habríamos que validar las especificaciones técnicas con las que les están planteando. Agradecer a la direza, ¿no? A las municipalidades provinciales, a las OMAPEPs, a las gerencias de infraestructura, a las áreas de catastro de los gobiernos locales y del gobierno regional San Martín también que están presentes el día de hoy en esta asistencia técnica y a cada uno de ustedes por estar hasta el final de esta asistencia técnica, ¿no? A la cuenta de 3, el equipo de Lauredis, por favor, para la captura correspondiente. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Arquitecta Mariel, muchísimas gracias. Arquitecto Boris, Francisco, Anita, que son parte del equipo del CCR Conadi San Martín, con quien se viene articulando todas estas asistencias técnicas, ¿no? En el marco de la socialización de las diversas temáticas que se tratan, ¿no? Enfatizando discapacidad. Sí, muchísimas gracias y bendecido día a cada uno de ustedes.